Bueno, muy bien. Entonces, repasando estos temas de bioseguridad en este escenario, eh, yo quisiera empezar por una publicación que, como todos sabemos, primero nadie es experto en COVID. Todos hemos aprendido sobre la marcha. Unas personas han tenido más experiencia en algunos aspectos que otros y con eso mismo hemos complementado el aprendizaje. Y esto es un aprendizaje continuo. Pero uno de los puntos fundamentales siempre ha sido el equipo de protección personal. Y en esta revisión narrativa publicada en la revista Anestesia, hay 3 puntos que ellos siempre engloban. Uno, pues que es un tema importante y emotivo a la vez, porque estamos hablando de la protección nuestra y a su vez también no solo se trata de proteger al personal, sino también a otros pacientes que no estén negativos o que estén en riesgo también de infección cruzada. Y por lo tanto, el uso apropiado de los elementos de protección personal es parte de la garantía de protegernos a nosotros mismos y de proteger a los pacientes que nosotros atendemos. Ahora mismo, cabe aclarar que el equipo de protección debe coincidir con el modo potencial de transmisión, en este caso del virus SARS-CoV-2. Por lo tanto, las recomendaciones de las organizaciones son claves en este escenario porque son las que dan las pautas a seguir para poder dar recomendaciones más amplias. Y claro, en este punto sigue existiendo aún incertidumbre en pequeños detalles, sobre todo cuando hablamos de protección personal. Por ejemplo, siempre se debe incluir las capuchas en la protección personal, debe existir o no el traje enterizo, cuál es el tipo de máscara ideal, si la debe usar, no la debe usar, en qué momento. Y otra gran incógnita que aún no hemos resuelto y no sabemos es la posibilidad de reuso del equipo. Ahora, hay que repasar algunos aspectos fundamentales del modo de transmisión viral. Claramente hemos leído y hemos visto en muchos videos que la mayor carga viral se encuentra en las secreciones del tracto respiratorio y de la vía aérea superior, por supuesto, y son a las cuales más les tememos y de las cuales más nos debemos proteger. Si bien es cierto, hay descripciones de la viremia en este escenario, la infección pues transmitida por la sangre hasta el momento, hasta hoy, no se considera una fuente importante de transmisión. Ojo, esto no quiere decir que no sea importante, pero hasta el momento no se considera como tal algo, una fuente importante. Lo otro es que claramente hemos escuchado y hemos visto, inclusive hasta en los memes o en todo, el virus se transmite predominantemente por gotitas y por contacto. Y en eso se enfocan las estrategias de prevención y manejo. Esta transmisión de goticas a través de las partículas respiratorias generalmente se dan por partículas por arriba de 5 micrómetros de diámetro, que están claramente sujetas a fuerzas gravitacionales, pero también sujetas a la fuerza de expulsión de estas partículas, sea de la persona que esté enferma o a la permanencia sobre las superficies. Generalmente tenemos entendido y se ha generalizado que este virus no tiende a viajar a través de estas goticas más de 1 metro de distancia. Y algunas descripciones han llegado hasta 1.5 metros, por lo cual asumimos que un límite de 2 metros en contacto de distancia sería lo adecuado. Lo otro que pasa es cuando la transmisión es por contacto y una vez es que el virus está en una superficie, pues puede permanecer allí y puede ser una fuente potencial de infección, que hasta el momento hay descripciones que hablan en periodos de horas y otras en periodos inclusive de días, lo cual
sigue interrogando a la luz de la evidencia cuál es la mejor, cuál es la descripción, a quién le creemos y qué le creemos. Hasta el momento sabemos que cuando se aerosolizan, las partículas pueden durar hasta 3 horas. Sin embargo, la semivida puede ir en una de las descripciones, especialmente de los chinos, desde 1.2 hasta inclusive 12 horas. Esto es un tema muy importante, porque quiere decir entonces que qué vamos a hacer en esas áreas contaminadas, expuestas a aerosoles, qué vamos a hacer en las salas de cirugía, en las salas de reanimación, si puede llegar a durar aerosolizado hasta 12 horas. Es difícil. Hasta el momento otras superficies estudiadas como cobre puede llegar hasta 4 horas, cartón 24 horas, acero inoxidable. En el acero inoxidable puede llegar a inclusive hasta 3 días de duración, o en el plástico también. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la semivida en cada una de estas superficies en términos de potencial contaminación al contacto con una de estas superficies, o inclusive también para tenerlo en cuenta al momento de la decontaminación o desinfección de muchos de los elementos en los cuales nosotros estamos en contacto dentro de esta área. Les traigo esta imagen que me pareció muy importante. Este grupo estadounidense que ha tenido tantos problemas, cogieron y en esas áreas calientes, que ahorita las definiremos, cogieron hisopados y se empezaron a dar cuenta, miren, cuánto está en el piso el virus, cuánto está en los zapatos de las personas que están en las superficies de los teclados de los computadores, en el mouse, en estas cosas, y en promedio puede ir desde un 35 a un 70% de permanencia del virus en el momento en el que está todo el staff en el área caliente. Luego, esto es un punto muy importante para garantizar la continuidad de la seguridad en el equipo mientras se encuentre en esta área. Eso quiere decir que el 75% de los mouse en donde se encontraban, por poner un ejemplo, estaban ya contaminados. Eso quiere decir que todo lo que toquemos pues no es garantía, eso todo hay que interpretarlo como un área potencialmente contaminada. Y aún más en el aire que se encuentra circundando esa área contaminada, lo cual puede ser aún más contraproducente en términos de contagio a la hora de enfrentarnos con un área caliente. Ahora, la transmisión también puede ocurrir por partículas más pequeñas, y generalmente entre más pequeña sea la partícula, pues podría circular en el aire por periodos prolongados. Esto aún es tema de discusión si aceptar o no la circulación aérea del virus, viendo que hasta ahora lo demostrado es que puede llegar hasta 2 metros, inclusive como máximo. Entonces, por ahora sigue siendo interrogante. Lo otro importante que debemos tener en cuenta y recordar es que estas partículas virales se absorben a través de la mucosa respiratoria y potencialmente a través de las conjuntivas. Es por esto la gran importancia de garantizar la total cobertura con el equipo de protección. Mejor dicho, de otra manera podríamos hablar de que no debe existir una solución de continuidad en todo el equipo de protección personal. Y también es importante porque partículas con menos de 10 micrómetros pues tienen más posibilidades de llegar a la vía aérea inferior, y esto pues sabemos las consecuencias de esto. Como les hablaba, el coronavirus no se considera de momento un virus del aire, pero sin embargo es importante tomar precauciones en el aire, dado los últimos estudios que hemos visto que puede permanecer circundando ahí. De esto hay que resaltar que hay ciertos procedimientos, en especial lo que hemos hablado del manejo de la vía respiratoria,
que crean aerosoles. Y estos aerosoles, pues, no son más sino los que contienen el virus que pueden permanecer y pues el riesgo es mucho mayor. Ahora, ¿qué significa esa generación de aerosoles? Es cuando el aire se acelera a través de esa superficie del fluido y se dispersa sobre toda el área a donde se encuentre circundante o se encuentre expuesta a esta aerosolización. Y aquí es importante porque miren, esto generalmente son los procedimientos que hasta el momento tenemos descritos que generan aerosolización. Ya sabemos, la intubación, la extubación, la traqueostomía, la ventilación con presión positiva, la ventilación no invasiva, la succión, también la broncoscopia, el lavado bronquialveolar, la inducción de esputo, el uso de cánula de alto flujo, que hay algunas consideraciones, y también otros procedimientos que involucren la cavidad oral. Inclusive también la inserción de la sonda nasogástrica o en otros escenarios un poco más dramáticos como las compresiones torácicas externas en el contexto de la reanimación cardiopulmonar. Ahora, tampoco olvidemos que nosotros estamos hablando solo de procedimientos en la UCI, sino también en las salas de cirugía van a poder estar expuestos, especialmente con procedimientos en los cuales se requiera CO2 en el caso de la paroscopia o inclusive el uso de elementos externos mecánicos durante la esternotomía que generan estas ondas y velocidades sobre los líquidos que pueden llegar a generar aerosolización de las partículas o los mismos procedimientos dentales. Aquí hay una imagen muy interesante que me pareció del grupo de terapia respiratoria de la Sociedad Chilena. Y quiero que miren aquí una cosa muy interesante. Ellos estudiaron la dispersión máxima en términos de distancia de los aerosoles dependiendo el tipo de suministro de oxígeno que se le dé al paciente. Por ejemplo, vamos a coger la cánula nasal, que es la primera que ven. A 1 litro, la aerosolización podría llegar a 66 centímetros o a 5 litros por minuto, inclusive 1 metro. Entonces, vean que esto también depende del flujo de oxígeno que se le imprima también a esas secreciones. Inclusive, miren el Venturi, un FiO2 al 40% puede llegar hasta 33 centímetros. Entonces nos empezamos a dar cuenta de, en términos de distancia de dispersión de las partículas, tal vez cuál sería el mejor dispositivo en términos de esa distancia. Y hasta el momento el mejor descrito es la mascarilla con bolsa de reservorio que puede usarse de 6 a 12 litros por minuto y la aerosolización no va a llegar más de 10 centímetros. Entonces podría ser interesante. Esto contraindicaría el uso de la cánula nasal, esto contraindicaría el uso del Venturi, tal vez no, deberíamos hablar en qué contexto, pero sí en términos de bioseguridad pareciera más seguro utilizar la máscara con bolsa de reservorio. Veamos el CPAP y veamos la cánula de alto flujo. Una cánula de alto flujo bien posicionada a 60 litros por minuto, la distancia de aerosolización es de 17.2 centímetros y mal posicionada 62 centímetros. Pregunta que podríamos tratar de responder en algún momento. ¿Estamos satanizando la cánula de alto flujo porque creemos que genera más dispersión? No lo sabemos. Eso tendremos que resolverlo porque podría ser una buena herramienta. Ahora, veamos la nebulización claramente. A 80 centímetros podría llegar, pero si vemos la cánula nasal a 5 litros que llega hasta 1 metro y la nebulización 80 centímetros, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le decimos al señor, le ponemos, lo nebulizamos y nos salimos? ¿O qué es lo que hay que hacer? Entonces, esas son cosas interesantes que habrán por responder. Ahora miren, la simple tos hasta a 68 centímetros. Entonces, tal vez dentro de la misma área caliente, una distancia prudente que nos permita protegernos de la dispersión de estos aerosoles debe ser fundamental y solo ese contacto estrecho, realmente estrecho,
debería hacerse en el momento en que esté indicado y bajo las condiciones de protección. Ahora, un estudio experimental que fue muy interesante dice que el virus persiste en el aire durante 3 horas. Es importante que veamos, porque esto se ha convertido también viral en muchos memes, pero lo que les puedo decir acerca de este estudio experimental es que no se hizo en un escenario simulado de la clínica, con la circulación de aire de la clínica, con la circulación de personas. Fue simplemente un recinto cerrado, sin ventilación, y miraron cuánto dura. Entonces es muy difícil asumir esto porque los escenarios clínicos, sean habitaciones, sean corredores de toda una zona contaminada, pueden ser diferentes. Ahora, el 29 de marzo, la OMS llega y dice, mire, yo recomiendo que las precauciones deben ser por gotas y contacto de forma rutinaria. Y las precauciones en el aire, pues deben ser para los procedimientos de generación de aerosoles. Entonces, eso es lo que hemos divulgado y eso es lo que hasta el momento hemos reproducido y hemos enseñado. Sin embargo, pues aún falta por aprender cómo es el comportamiento real del virus en el aire, especialmente en partículas de menor tamaño. Ahora, Europa y algunas recomendaciones del CDC de Estados Unidos, les pongo un ejemplo puntual, Alemania, dicen, nosotros asumimos que el virus está en el aire. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a asumir la protección como si estuviera en el aire. A favor o en contra es muy difícil porque en el momento no hay elementos de juicio para decir que permanece en el aire. Y ellos pues tienen algunas medidas adicionales y de disponibilidad tecnológica que tal vez no tengamos nosotros. Por lo tanto, hay que interpretar esta información con mucha cautela y que a la luz de la evidencia, siendo poca, por ahora no podemos asumirla como una verdad absoluta. Los procedimientos que generan aerosoles, claramente, pues son mayor riesgo de infección para el trabajador de la salud. Y vuelvo y les repito, solo deben realizarse cuando sean necesarios, porque siempre que sea posible, estos procedimientos deberían realizarse en una única sala de presión negativa, bien ventilada, con puertas cerradas. Y aquí yo aplaudo la gran iniciativa que se tuvo en la unidad de cuidado intensivo de escoger un área de presión negativa especialmente para el acceso inicial y atención inicial de estos pacientes con una sala de presión negativa, porque ahí estamos pensando en la bioseguridad de todos los que están dentro de la sala, y esto es muy importante recalcarlo, porque si nosotros ocupamos una sala de presión negativa y sabemos que son mínimas en términos de existencias y de distribución en toda la ciudad y en el país, pues deberíamos administrarlas de mejor manera, y qué mejor que para hacerle a ese paciente que viene en inminencia de falla ventilatoria, que lo vamos a intubar y lo vamos a invadir. Ya después de intubado y invadido, pues lo podemos ubicar en otro lugar, pero todos estos procedimientos los hicimos con nuestros elementos de seguridad y protección personal y adicionalmente en un área que podría minimizar el riesgo. Ahora, siempre debe estar presente el personal que se necesita, y esto es fundamental porque el que no se necesita no debe estar ahí, y esto hay que recordarlo con mucha importancia, porque ¿qué hace una persona que no necesita estar ahí? Tiene mayor riesgo de contaminarse y es un elemento adicional que nosotros podemos perder. Ahora, les digo una cosa. Claramente este escenario en muchos lugares puede ser inalcanzable. No todos tienen salas de presión negativa. Pero entonces aquí es muy importante dos recomendaciones. Una, si estamos en un área de presión negativa, la renovación del aire debe ser controlada. Ya sabemos que hay una recomendación muy importante en el número de recambios que deben haber en la sala de presión negativa. ¿Y por qué es importante? Porque con cada recambio de aire en una sala de presión negativa,
estamos eliminando aproximadamente el 63% de la concentración en el ambiente del virus. Eso quiere decir que si nosotros estamos utilizando bien nuestros elementos de protección personal dentro de una sala de presión negativa, cuando generemos aerosoles y esto tiene un adecuado recambio, estaremos haciendo las cosas bien para protegernos a nosotros y proteger a nuestro equipo. Ahora, no tenemos salas de presión negativa, pero resulta que las habitaciones tienen una tasa de intercambio de aire, lo cual también se puede controlar, sea inclusive en las salas de cirugía que no funcionan como una sala de presión negativa. Y aquí es muy importante porque miren, después del primer recambio eliminamos el 63%, después de 2 recambios solo queda 14% de concentración del virus y después de 5 intercambios de aire hay menos del 1% de la carga viral. Eso quiere decir que deberíamos contar con salas de cirugía o en habitaciones extendidas de la unidad de cuidado intensivo con un adecuado recambio de aire. Y esto es fácil de controlar si hablamos con el equipo de mantenimiento. Ahora, les he insistido en los niveles apropiados de los elementos de protección personal. Y claramente, como hablamos de la distancia, hasta dónde, llegan las partículas, pues si estamos a más de 2 metros, idealmente debemos tener cuidado con las precauciones de contacto, con los elementos que se encuentren allí en esta área. Pero si ya estamos a menos de 2 metros, en lo que se define como ya contacto estrecho, nuestro nivel de protección debe incrementarse. O ahora, si vamos a estar expuestos a una actividad o algún procedimiento que genere aerosolización, pues nuestro nivel de protección también debe ser aún mayor. Y esto se define como niveles de protección. Y esto es uno de los artículos muy interesantes publicados por los chinos en Anesthesiology, y es miren los niveles de protección y miren los elementos de rutina que debe incluir. Claramente nosotros necesitamos en la unidad de cuidado intensivo un nivel de protección 3. Eso quiere decir que nosotros estamos en contacto directo, estrecho, por no decir que pegados, con pacientes confirmados o con pacientes con sospecha. Claramente en este escenario, la máscara quirúrgica o el tapabocas convencional no tiene ninguna cabida. El respirador, sí, claro que sí. La protección ocular, la higiene de manos, los guantes, el vestido o la bata. Y aquí hay un punto de debate que ha existido y ha surgido en muchos de los centros asistenciales. Y es lo que debo utilizar es la bata o lo que debo utilizar realmente es todo el overol completo. Pues realmente cuando no hay un contacto así tan estrecho, pues habría que considerar realmente que el uso de bata podría ser ideal, pero o sea, cuando estamos hablando de contacto cercano, casi que pegados al paciente y con aerosolización, pues obviamente no debe existir ninguna área descubierta y es aquí donde sí se debería ampliar el uso a los vestidos que cubran la totalidad del cuerpo. Entonces, en cuanto a estos niveles apropiados, pues se recomiendan en esos puntos calientes o esas áreas calientes o zonas calientes. ¿Y cuáles son? La unidad de cuidado intensivo, el quirófano, la sala de reanimación en urgencias y la sala de trabajo de parto. Hasta el momento esos son los definidos como esas áreas calientes, áreas de potencial contaminación, donde puede haber aerosolización y en donde mayor riesgo estamos. Eso quiere decir que si entramos en alguna de estas áreas, deberíamos tener el nivel de protección máximo para entrar en estas áreas. ¿Por qué es importante? Porque miren, en estos entornos, como todavía no tenemos claridad, pero sabemos que puede permanecer en el aire, deberíamos utilizarla durante todo nuestro turno. Y esto incluye la vestimenta normal, y aquí hago una aclaración muy importante, y es que debe ser adicional una bata de plástico o una bata impermeable, mejor dicho,
y unos guantes, un tercer par de guantes que se deben cambiar entre atención y atención de pacientes, porque acordémonos que nosotros vamos a estar en áreas, sobre todo si no manejamos muy bien las cohortes en los centros de hospitalización o cuando no tenemos barreras entre los pacientes, podemos hacer infección cruzada. Muchos lados tenemos 2, 3 pacientes en la misma habitación y resulta que los 3 son sospechosos, pero de los 3 sospechosos solo uno era positivo y mi amigo que atendió a un paciente, pues dijo, como los 3 están sospechosos, con los 3 los examiné con los mismos guantes, con la misma bata o con los mismos elementos, y entonces lo que hice fue yo convertir esos 2 que eran probables que le salió la prueba negativa y convertirlos en positivo. Y como los convertí en positivo, pero la prueba le dio negativa, lo saqué para otro lado y así voy extendiendo. Entonces ahí debemos tener mucho cuidado en esas recomendaciones. Por ejemplo, aquí ustedes ven en este elemento, en estos elementos de protección en China, que están utilizando el Tyvek completo, el vestido completo con sus monogafas, pero como no están expuestos en este momento a aerosolización, pues no tienen que usar el visor adicional. No, eso no significa que si nosotros estamos en el área todo el tiempo tenemos que usar el visor, no, el visor lo usamos y lo empleamos solo cuando nosotros vayamos a exponernos a esta aerosolización para disminuir el impacto sobre nuestra área corporal de estas secreciones o disminuir la saturación viral que contamina nuestros elementos de protección personal. Ahora, nuestros equipos de cirugía o si nosotros mismos vamos a realizar algún procedimiento quirúrgico, los elementos de protección deben ser el máximo nivel, el nivel 3. ¿Qué incluye adicional? Solo algunas variaciones en la postura del traje y en el lavado de manos, pero puntualmente se centraliza en el uso de guantes estériles y de resto son los mismos elementos de protección con su bata estéril y todo su campo estéril. Entonces veamos que aquí están utilizando los que están en el campo quirúrgico todos sus visores, ¿correcto? Y miren que el circulante, si está a más de 2 metros del área de aerosolización, pues necesariamente no debe estar con el visor, pero si lo necesita, creería que es preferible que lo use todo el tiempo, porque si tiene que acercarse y tiene que alejarse y acercarse, pues en ese movimiento puede exponerse, entonces debería estar utilizando el visor también. En cuanto a los respiradores, pues sabemos que están las mascarillas convencionales y los N95. De los N95, pues ya hemos hablado bastante, hay diferentes familias como todo, diferentes empresas, diferentes, pero al final la protección es lo mismo. ¿Qué les puedo decir de las mascarillas convencionales, especialmente en el paciente? Esto ayuda a proteger de la transmisión por gotas, especialmente cuando la tiene puesta el paciente, pues si la tiene puesta el paciente, esta emisión de gotitas pues va a verse retenida por una barrera mecánica y uno de los reportes iniciales habla de que se reduce en un 80% el riesgo de que se contamine el cuidador de la salud si el paciente está utilizando esta barrera. Y esta barrera se debe usar inclusive si tiene puesto la cánula nasal, si tiene puesto el Venturi, etcétera, etcétera, para que genere una barrera mecánica de estas gotitas. O inclusive si nosotros estamos hablando del traslado del paciente, pues también podría adicional usarse una barrera para que minimice esta transmisión de gotas. Ahora, de los aspectos esenciales, ya sabemos que si estamos hablando de 95, estamos hablando de que remueve el 95% de las partículas en el aire, que hay unas que son N, otras que son R, otras que son P, que depende si resisten o no resisten a los aceites, que pueden haber de 99%, 99.97% de efectividad, y que esto depende de los tamaños de las partículas. Pero aquí hay una cosa muy importante, que surge bastante la pregunta
en las capacitaciones o con otros compañeros, si realmente es efectiva la N95 o deberíamos utilizar P100 o N99 o cuál es la que deberíamos usar. Pues hasta el momento de la literatura que nosotros tenemos, sabemos que la efectividad del N95 está para filtrar partículas que se encuentran entre los 0.08 micrómetros a los 0.2 micrómetros. Ahora, claramente la ficha técnica dice que hasta partículas de 0.3 micrómetros. Aquí pueden haber divergencias, pero recordemos que este 95% de efectividad, es hecho bajo unas medidas, digamos que de gran desafío para el respirador. ¿Desafío en qué sentido? Desafío en el sentido de que estas pruebas se realizan con el máximo flujo y con la máxima velocidad de las partículas sobre el filtro. ¿Eso qué quiere decir? Que se deben tener en cuenta la velocidad a la que va, la distancia a la que impacta y sobre todo la capacidad que tiene el filtro de atenuar esto, porque los filtros también vienen con capas de carga eléctrica estática que van disminuyendo la capacidad de que las partículas atraviesen las diferentes capas del filtro. Entonces, en un escenario hostil de una saturación máxima, de inclusive hasta humidificación del filtro, pues ahí podemos hablar de que ya estamos perdiendo la efectividad de este filtro. Pero si nosotros lo usamos de manera adecuada, cuando estamos expuestos a la aerosolización, utilizamos el visor, estamos disminuyendo esa saturación de ese filtro y ese 5% que nos queda lo estamos minimizando. Que si podemos utilizar P100, lo podemos hacer, estaría perfecto, pero acordemos que también tendríamos que hablar de la disponibilidad y también de otros puntos esenciales como van a ser el adecuado uso, la adecuada postura e inclusive hasta el reuso. Ahora, quiero recalcarles que de todo lo que se pueda decir de los respiradores, sea desde el N95 hasta el P100, uno de los aspectos más fundamentales que garantiza que sea el 95% o más es la adecuada postura. Y la adecuada postura es muy importante porque si nosotros no garantizamos el adecuado cierre y el adecuado sello y hacemos la adecuada prueba de fuga y no nos percatamos de eso, nos estamos exponiendo. Casi que en una editorial dicen que si usted no usó de manera adecuada su respirador, es como si hubiera entrado sin nada. Entonces, este es un punto fundamental a la hora de vestir y de ponernos el traje de bioseguridad, garantizar que este paso se haga y se haga de manera adecuada. Lo que les decía, pues obviamente, si estamos en el peor escenario, pues estas mascarillas, estos respiradores podrían quedar en tela de juicio. Pero recuerden que no vamos siempre a estar en este escenario de alto flujo, de uso de aerosoles de alta penetración. No vamos a estar expuestos ni pegados a ese nivel de saturación de nuestro respirador. Temas adicionales como duración, reutilización y desinfección los considero tan importantes que deberían tratarse en un punto adicional e inclusive podría dedicarse hasta una charla solo o una explicación sola de la duración, cómo hacer la reutilización y si realmente es válido o no hacer la desinfección. Bueno, adicionalmente quería hablarles de la infección cruzada como me escucharon. Y es importante porque a veces el personal se enfoca en los elementos de protección y me protejo yo y eso está perfecto.
Pero hay otros puntos adicionales, como les hablaba de la infección cruzada, que se deben tener en cuenta y que a veces son fáciles de olvidar. El lavado de manos o higienización de manos entre paciente y paciente, el manejo de los pacientes por separado. Importante restringir al personal en la ubicación de esos pacientes a solo aquellos que sean necesarios, los que se necesiten, el equipo que se necesite. Si no necesita estar ahí, no se exponga y no nos exponga a los demás. Otra cosa muy importante, como les hablaba de la contaminación de los elementos en los que tenemos en el área caliente. Idealmente deberían ser descontaminadas todas las superficies y los equipos 2 veces al día. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hacer partícipe y extender en el entrenamiento de la adecuada postura y el adecuado uso de elementos de protección a todo nuestro personal de aseo y de limpieza. Es inaudito que nos entrenemos a nosotros, a las jefes, a los terapeutas y a esas personas que se encargan de la limpieza, de la desinfección, cuando trasladamos a los pacientes o cuando inclusive un paciente fallece o cuando se va el paciente de esa habitación y no nos esforcemos por garantizar la seguridad a nuestro servicio de limpieza. Y otro punto importante que hace énfasis en eso es mejorar las prácticas de ponerse, quitarse y deshacerse de los elementos de protección personal. Hay que practicar, hay que hacer simulación. No es lo mismo ver que hacer. Acuérdense mucho de eso. Y otra cosa muy importante, la gestión adecuada de los residuos. Aquí les pongo un ejemplo de cómo nosotros estamos haciendo el entrenamiento de nuestro personal y miren que ni estoy yo ni estado ninguno de mis otros compañeros supervisando, sino entre ellos mismos, una vez se le da la instrucción, son los encargados de hacer la lista de chequeo de postura y retiro, porque en últimas mi seguridad depende de todos y la seguridad de todos depende de mí, por eso debemos trabajar en equipo, especialmente en la fase de verificación de la adecuada postura y retiro del traje. ¿Y esto por qué es importante? Porque a veces no vamos a poder contar con un espejo y sí sería fundamental que en vez de ese espejo tengan pegada la lista de chequeo en esa área donde ustedes se visten o se desvisten, porque ese par que está al otro lado, ese compañero va a ser nuestro espejo y él es el que se está fijando en lo que hacemos bien o lo que hacemos mal. Ya para ir terminando, quiero exponerles estas recomendaciones que estaban desde el 2009 cuando se vivió lo del H1N1. Y especialmente este grupo de Canadá cogió una cohorte de trabajadores que estaban frecuentemente expuestos y ellos empezaron a decir, mire, vamos a utilizar el traje convencional, que es el que ustedes ven ahí con azul, o el traje convencional más el Tyvek, que es el que ven al otro lado, y véanse que a primeros rasgos la exposición de las áreas del cuello, de las áreas laterales, era uno de los puntos fundamentales en los cuales la gente per se sentía inseguridad de usarlo. Tal vez no se vayan a exponer y a contaminar, eso depende, pero sí genera la autopercepción de inseguridad a la hora de hacer alguna tarea. O todo el escenario que es con respiradores externos de mecánicos. Ahora, ellos cogieron este grupo y algunos se pusieron el convencional, otros el convencional más el Tyvek y otros con el PAP o el sistema de ventilación. Claramente, esto debería ser a un nivel 3 de protección. ¿Y qué se pudieron dar cuenta? Una cosa muy importante para los administrativos, los costos. Claramente, utilizar sistemas de respirador para todos los trajes, pues costaría una fortuna. Pero otra cosa más importante que quiero hacer énfasis es la visibilidad, la comodidad y la percepción de seguridad y la facilidad para hacer el retiro y la postura del traje. Afortunadamente, a favor del uso del Tyvek o el elemento con capucha o completo, es más fácil para la gente ponerlo y la gente se siente más segura. Sin embargo, el punto de retiro
es un punto crucial en las cuales todos sienten temor de contaminarse. Y es por eso que debemos recalcar la importancia de la práctica del retiro de manera simulada. Otro punto adicional de la visibilidad, pues claramente estas personas que utilizaron el sistema de respiración tuvieron problemas de visibilidad y decían, no, yo me hubiera quedado mejor con mis gafas y mi visor y veo perfecto. Eso depende. Y obviamente otro aspecto fundamental, el confort. Acuérdense que podemos alcanzar hasta 38 a 39 grados centígrados dentro de los trajes. Entonces esto es fundamental porque el confort, que el traje me quede bien, que yo no me siente limitado para hacer una maniobra, que yo me siente cómodo, es muy importante.